Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con una de esas historias que, que damos por sentadas, la revolución agrícola. La que todos aprendimos en el cole. Esa misma, la versión de que fue el gran salto adelante de la humanidad, el inicio del progreso, la civilización. Todo eso. Pero, ¿y si todo eso es una gran fantasía? La fuente que hemos analizado hoy plantea una idea que es, demoledora. Que la revolución agrícola fue, en realidad, el mayor fraude de la historia. Es un titular muy potente. Mucho. Así que hoy vamos a explorar esa idea, a ver qué pasó realmente con la vida del Homo sapiens y si el cambio fue de verdad para mejor. Es que el punto de partida es brutal. Hay que pensar que durante 2,5 millones de años los humanos fueron cazadores-recolectores. Una vida nómada, sí, pero increíblemente rica, sostenible. Y exitosa, muy exitosa. Y de repente, hace unos 10.000 años, todo cambia. El Homo sapiens empieza a dedicar su vida entera a manipular unas pocas plantas y animales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué abandonar ese modelo? Y hoy vamos a intentar desentrañar eso, las consecuencias reales, más allá de ese mito del progreso. Exacto. Claro, porque el relato oficial es que, de repente, nos volvimos más listos, desciframos los secretos de la naturaleza y, lógicamente, cambiamos una vida dura por la comodidad del campo. Pero es que eso es lo primero que se desmonta. No hay ninguna prueba de que la gente se hiciera más inteligente. De hecho, Para ser un buen cazador-recolector, necesitabas un conocimiento del entorno, enciclopédico. Tu vida dependía de ello. Tenías que conocer cientos de especies, sus ciclos, leer el terreno, el clima. un cerebro a pleno rendimiento, vaya. Totalmente. La agricultura, en cambio, es un trabajo mucho más limitado, mucho más repetitivo. O sea que, contra todo pronóstico, no solo no nos volvimos más listos, sino que encima la vida empeoró. ¿Cómo es posible? Pues sí, para el individuo medio, la vida se volvió objetivamente más difícil. La jornada laboral se disparó. Más horas de trabajo. Muchísimas más. Piensa en lo que implica arar la tierra de sol a sol, quitar malas hierbas, regar. Es un trabajo agotador, monótono y que castiga mucho el cuerpo. Y luego está la dieta. La dieta. Que eso es increíble. Pasamos de comer de todo, frutos, bayas, carne, pescado, a depender casi en exclusiva de un único cereal. Trigo, arroz, maíz. Nutricionalmente fue un desastre. Vale, pero eso es muy contraintuitivo. ¿Tenemos pruebas reales de ese impacto físico? Pruebas directas. Los estudios de esqueletos antiguos que se citan son reveladores. ¿Qué dicen? El cuerpo del sapiens estaba adaptado para correr, trepar, caminar. No estaba hecho para pasarse el día acarreando cubos de agua o encorvado. Vale, entonces tenemos más trabajo, peor comida y un cuerpo machacado. ¿Dónde está el progreso? Ahí está la clave de lo que en el análisis se llama el fraude. El aumento de la cantidad total de comida no se tradujo en una vida mejor para la mayoría. ¿En qué se tradujo entonces? En dos cosas: explosiones demográficas y la aparición de una pequeña élite que no trabajaba la tierra y vivía del excedente. La paradoja es tremenda. Mucho. El agricultor medio trabajaba más que el cazador-recolector medio para obtener, a cambio, una dieta peor. Un trato malísimo. Y aquí es donde la argumentación da un giro que me pareció fascinante. Se sugiere que los verdaderos culpables fueron las plantas. Exacto. El trigo, el arroz, las patatas. La tesis más provocadora es que fueron ellas las que domesticaron al Homo sapiens y no al revés. Espera, a ver. ¿Me estás diciendo que el trigo nos domesticó a nosotros? ¿Cómo es eso? Suena a ciencia ficción. Pues si lo miras desde una perspectiva puramente evolutiva, la del éxito de la especie, tiene todo el sentido. Explícame eso. Fíjate en los datos. Hace 10.000 años, el trigo era una hierba silvestre sin más en una pequeña franja de Oriente Próximo. Hoy en día, el trigo cubre 2,25 millones de kilómetros cuadrados del planeta. ¡Qué barbaridad! Eso es casi 10 veces el tamaño de Gran Bretaña. Es sin duda una de las plantas con más éxito en la historia de la Tierra, manipulando a ese simio tan apañado llamado Homo sapiens, para que trabajara para él. De repente, el sapiens empezó a dedicar su vida entera a cuidar del trigo. A su servicio, vamos. Totalmente. Despejaba los campos de rocas para que el trigo no tuviera competencia, arrancaba las malas hierbas, lo protegía de plagas, cavaba canales para llevarle agua, y hasta recogía excrementos para nutrir la tierra donde crecía. Convertimos el planeta en el paraíso particular del trigo. Básicamente, es una domesticación inversa en toda regla.
Es increíble. Y hay una ironía maravillosa en la propia palabra domesticar. Viene del latín domus, que significa casa. ¿Y quién acabó viviendo en una casa, en el sentido de estar encerrado? Nosotros, el sapiens. No fue el trigo, fue el sapiens que tuvo que abandonar su vida nómada para vivir permanentemente junto a sus cultivos. Pero sigo sin entenderlo del todo. Si el trato era tan malo, ¿por qué lo aceptaron? ¿No se dieron cuenta de que estaban cayendo en una trampa? ¿Por qué no fue una decisión de un día para otro? Nadie dijo, venga, abandonemos esta vida para pasarnos el día arrancando hierbajos. Fue algo gradual. Una transición lentísima, una trampa que se fue cerrando a lo largo de siglos. Nadie fue consciente. Vale, ¿y cómo empieza esa trampa? ¿Cuál fue el primer paso? Pues todo empezó, parece, con un cambio climático. Hace unos 18.000 años, el fin de la última glaciación trajo un clima más cálido y húmedo a Oriente Próximo, Ideal para los cereales. ideal para el trigo y la cebada silvestres, que empezaron a expandirse. Los humanos, lógicamente, empezaron a comer más, y al llevarlos a sus campamentos, sin querer, iban esparciendo las semillas. Ayudándolos a crecer más cerca de casa, claro. Y a partir de ahí supongo que empezaron a hacer pequeñas mejoras. Esa es exactamente la lógica de la trampa, la de un poquito más de esfuerzo ahora para un gran beneficio después. Claro. Alguien se daría cuenta de que si enterraba un poco las semillas, la cosecha era mejor. Otro descubriría que si regaban las plantas, crecían más. Cada decisión de forma aislada parecía brillante. La gente pensaría, vamos a trabajar un poco más, pero nuestros hijos no pasarán hambre. Exacto. A corto plazo el plan parecía perfecto, Pero a largo plazo, el plan fracasó estrepitosamente. por completo. No previeron las consecuencias. La primera, el aumento de la población. Más comida, más hijos. Eso es. Pero esas nuevas bocas se comían enseguida los excedentes, así que había que plantar todavía más, trabajar más duro, un círculo vicioso. Y me imagino que depender de un solo cultivo tampoco era buena idea. Era increíblemente vulnerable. Una sequía, una plaga de hongos, y la hambruna era inevitable. ¿Y vivir todos juntos en un mismo sitio tampoco ayudó? Fue un desastre sanitario. Los asentamientos se convirtieron en un hervidero de enfermedades infecciosas. La mortalidad infantil se disparó. Se estima que 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir los 20. Madre mía. Y por si fuera poco, tener un granero lleno de comida era una tentación para vecinos y ladrones. La violencia organizada y las guerras aumentaron. Y una vez dentro de esa dinámica, ya no había forma de salir. El crecimiento de la población quemó las naves, como dice el texto. Tal cual, no podían volver a ser 100 si ya eran 1000. Esa es la esencia de lo que se define como la trampa del lujo. La trampa del lujo. Es una de las pocas leyes férreas de la historia. Los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. Es increíble, porque esa idea de la trampa del lujo suena terriblemente familiar. Totalmente. El análisis conecta esta idea con ejemplos modernos que son clavados. Piensa en el joven profesional que entra en un gran despacho. El plan es trabajar como un loco 10 años, ganar mucho dinero y retirarse a los 35. Exacto. Pero cuando llega a esa edad, está atrapado. Tiene una hipoteca enorme, hijos en colegios caros, 2 coches, vacaciones de lujo. Su nivel de gastos le obliga a seguir en esa rueda que odia. El lujo se convirtió en necesidad. O el ejemplo del correo electrónico y los smartphones. Se vendieron como herramientas para ahorrarnos tiempo y trabajar menos. Y el resultado ha sido justo el contrario. Ahora la oficina nos acompaña a todas partes, 24 horas al día. Han acelerado el ritmo de vida y han generado más ansiedad. Es la misma trampa. La misma trampa una y otra vez. Vale, esta idea de la trampa tiene sentido como un error de cálculo gigante. Pero se plantea una posibilidad alternativa. ¿Y si no fue un error? ¿Y si empeoraron su calidad de vida a propósito para conseguir otra cosa? Eso es. Quizás por algo cultural o religioso. Esa es la otra gran teoría que se explora. Y se basa en un hallazgo arqueológico que lo ha puesto todo patas arriba. Göbekli Tepe, en Turquía. Cuéntame de este sitio. Estamos hablando de unas estructuras monumentales con pilares de piedra de hasta 7 toneladas y 5 metros de altura, cubiertos de grabados espectaculares. Y lo más alucinante es su antigüedad, ¿no? Eso es lo que rompe todos los esquemas. Fue construido hacia el 9500 a.C. 9500. Para que nos hagamos una idea, eso es 6000 años antes que Stonehenge. Vaya tela. Y lo más revolucionario, fue construido por cazadores-recolectores, mucho antes de la agricultura. Un momento.
¿Cazadores-recolectores? Pero la idea que tenemos es que eran grupos pequeños, nómadas. ¿Cómo es posible que construyeran algo tan masivo? Pues eso lo cambia todo. Demuestra que sus culturas eran muchísimo más complejas de lo que imaginábamos. Construir algo así requirió la cooperación de miles de personas, de distintas tribus. Eso solo se consigue con una ideología muy potente que los una. Una religión, un sistema de creencias. Y está claro que no era un lugar para vivir. Su función era ritual. Era un templo. Y la clave, supongo, es ¿qué tiene que ver este templo con el trigo? La conexión es asombrosa. Resulta que una de las variantes de trigo domesticado más antiguas que se conocen se originó a solo 30 kilómetros de Göbekli Tepe. Demasiada coincidencia. Exacto. Y esto ha llevado a plantear una teoría que le da la vuelta a todo. A ver, Quizá la agricultura intensiva no surgió para tener una dieta más segura. Quizá surgió para poder alimentar a los miles de constructores y peregrinos que acudían a ese gran templo. o sea que el templo llegó primero. El templo pudo llegar primero, y la agricultura después, como una necesidad para sostener ese gran proyecto cultural. No fue la aldea la que creó el templo, fue el templo el que creó la aldea a su alrededor. Es una idea potentísima. Hemos hablado de cómo nos domesticó el trigo, pero nosotros también domesticamos a otros, ¿no? La otra mitad de la revolución fueron los animales. Sí, el otro gran pacto fue con ovejas, cabras, cerdos, vacas. Y de nuevo, si lo miras desde la perspectiva evolutiva, es un éxito sin paliativos. En cuanto a números, sí. Hoy en día, hay miles de millones de ovejas, de cerdos, de vacas, y más de 25.000 millones de gallinas. La gallina doméstica es el ave más extendida de la historia. Pero claro, aquí vuelve la misma pregunta. ¿Éxito para la especie? Pero, ¿a qué coste para el individuo? Cuando se dice que para ellos la revolución fue una catástrofe terrible, ¿a qué nos referimos? Pues a que la realidad, según se describe, es una pesadilla. La domesticación se basó en prácticas brutales, que se han ido haciendo más crueles con la industrialización. Por ejemplo, La mayoría de estos animales son sacrificados con pocas semanas o meses de vida, en plena adolescencia. ¿y los que viven más tiempo? Los que viven más, como las vacas lecheras, son sometidos a una vida de mutilación y servidumbre. La castración de los machos para reducir su agresividad es casi universal. ¿Y en la industria lechera? Se las mantienen en un ciclo constante de inseminación y preñez, y se les arrebata a sus terneros al nacer para que no se beban la leche. El vínculo maternal, uno de los más fuertes, se rompe una y otra vez. Es durísimo escuchar eso. Y se mencionan prácticas tribales aún más extremas. En Nueva Guinea se llegaba a cortar un trozo de la nariz de los cerdos para que sintieran dolor al olisquear y dependieran de sus dueños para comer. ¡Qué horror! O el uso de anillos con espinas en la boca de los terneros para que la madre los rechace. Es una visión muy oscura de nuestra relación con ellos. La imagen final que se describe es la de un ternero en una granja industrial, en una jaula tan pequeña que no puede ni moverse, para que su carne sea más tierna. Su éxito como especie es un consuelo muy pobre para el inmenso sufrimiento que padece como individuo. Y ahí está, quizás, la lección más profunda de todo este análisis. Esa discrepancia fundamental, ese divorcio entre el éxito evolutivo, que se mide en copias de ADN, y la experiencia individual, que se mide en felicidad o sufrimiento. En resumen, la idea central es que la revolución agrícola permitió mantener a más gente viva, sí, pero en peores condiciones. El poder colectivo de la especie aumentó, pero a costa de un enorme sufrimiento individual. Tanto para humanos como para animales. Y esto nos lleva a la reflexión final. Este patrón, donde el éxito colectivo de un sistema, una empresa, una nación, se consigue a expensas del bienestar de los individuos, se repite una y otra vez. Y nos deja con una pregunta. Una pregunta provocadora, inspirada en el texto para quien nos escucha. Cuando evaluamos nuestro propio progreso en el mundo actual, ¿qué estamos midiendo realmente? ¿El éxito colectivo de nuestros sistemas o el bienestar real de los individuos que los componen?